Muy buenas tardes. Hoy estaremos desarrollando la unidad número 4, de que se trata sobre los libros contables. Nosotros tal vez cuando escuchemos la palabra libros asociemos con textos informativos, textos de cuentos, textos de narrativas en forma tradicional. Pero en contabilidad la palabra libro se refiere a registro, o sea, está vinculado a la palabra registro, porque como vimos en las primeras unidades, la contabilidad como función tiene la de registrar los hechos contables, cuyos hechos contables pueden ser de carácter permutativo cuando no inciden en el patrimonio de la empresa, modificativo si incide tanto positivo o negativamente, y mixto en el caso de que se combinen ambos tipos de hechos. Entonces, en la fecha estaremos tratando o sea, el significado de la palabra libros contables, cuáles son los básicos y qué ley regula lo que es la disponibilidad de libros contables. La con- el marco legal o el esquema de la contabilidad paraguaya, recordemos que el encargado de verificar o el órgano de contralor es el Ministerio de Hacienda, que dentro de su dependencia dispone lo que es la dirección o subsecretaría de Estado de Tributación, el cual se basamenta en lo que es la ley 6380/19 de la reforma tributaria. O sea, desde 2019 en Paraguay hubo una unificación, una modernización en cuanto a tributación, en cuanto a la clasificación de los contribuyentes y la forma de proceder para poder hacer las declaraciones, porque no es igual, no, o sea, no hay diferencia entre un contribuyente individual, por ejemplo, un profesor es un contribuyente, pero tiene un sistema totalmente diferente en lo que es un supermercado. Un supermercado es totalmente diferente a una cooperativa. La cooperativa es totalmente diferente a un silo. Entonces, sí, existe cierta diferencia para los cuales se contempla dentro de la ley cómo se va a regir, o sea, controlar y presentar las declaraciones, porque las declaraciones son necesarias para poder determinar el monto específico a pagar en forma anual o mensual por parte de los contribuyentes, recordando que los contribuyentes son aquellas personas físicas o jurídicas formalizadas legalmente que realizan tanto actos de comercio, producción, prestación de servicio, dependiendo de la clasificación de las empresas que ya vimos. Primeramente, conceptualizar de lo que es el registro. El registro es en donde las empresas anotan los hechos o operaciones. O sea, se anota. En forma empírica va a ser anotar en tu cuaderno, pero en forma formal ya es en libros contables, en el caso de las empresas, en el cual se registran los hechos o operaciones de carácter contable que da lugar a la actividad mercantil que realiza. Yo compro un lote de productos, tengo como evidencia mi factura y eso tengo que registrar en un libro, en este caso un libro diario, que es la base de confección para otros libros. El registro contable es el ingreso de información de los movimientos, de recursos de los libros de contabilidad, de tal forma de llevar a una bitácora cada operación realizada. Cada movimiento se registra en dos cuentas, mostrando el uso y el origen de los recursos. Es el esquema de los asientos contables. Ahí se consigna la fecha, las cuentas que se ven afectadas y los montos, tanto del debe y del haber. En el debe IVA, toda entrada, y en el haber, toda salida, todo cargo y todo abono. Por ejemplo, en este caso vemos que se compró mercadería por 20.500.000, el cual tuvo un cargo de IVA, 2.050.000, que es un impuesto al valor agregado, el cual se pagó en caja 50%, 11.275.000, y se firmó un documento a pagar.
Entonces, como ustedes pueden ver, tanto el debe como el haber se igualan. Las sumatorias son iguales, por lo tanto, cumple el principio de partida doble, la ley del causa-efecto. Hubo ingreso, entrada de mercadería y hubo salida de dinero, como así también eh, la salida de una obligación. También el efecto de esta operación generó una obligación que afecta, porque es el pasivo, porque me estoy endeudando, entonces este va a sumar el patrimonio neto. En este caso va a disminuir. ¿Qué son los libros contables? Son instrumentos materiales. Anotan y registran operaciones mercantiles. Operaciones son compra, venta, etc. Situación económico-financiera en un periodo de tiempo, las cuales deben estar en forma escrita, ordenada o por fecha. Yo no puedo registrar no puedo registrar primero una operación del 13 sin antes haber registrado si hubo una operación el 12. Primeramente voy a registrar todas las operaciones del 12 de marzo, voy a registrar posteriormente las operaciones del 13 de marzo. No importa el valor, no importa el tipo de operación, no importa si fue compra, si fue venta, siempre se respeta ese orden porque debe existir un orden cronológico. Importancia de los libros contables. Tenemos dos perspectivas en cuanto a la importancia. Primero tenemos lo que es el jurídico, la parte legal, la parte económica que sería para la empresa en sí. Permiten el registro y control de los valores que ingresan y salen de la empresa. O sea, uno tiene control. Yo voy teniendo un control o sea, de mis ingresos y gastos y de esa forma también puedo ir tomando decisiones. Por ejemplo, si yo veo en mi registro que no entró mucho dinero, entonces a lo mejor puedo tardar un poco en pagar el salario a mi persona. O a lo mejor tengo buena entrada de dinero y puedo dar un anticipo si por ahí un empleado me pidió. Entonces sirve para tomar decisiones. Nos dan a conocer el estado financiero y económico de la empresa hasta un periodo de tiempo determinado. O sea, ¿qué sería el patrimonio? ¿Con qué patrimonio dispongo? Si estoy saludable financieramente, estoy en terapia, etc. Sirve de sustentación y prueba de que las operaciones mercantiles han sido registradas objetivamente y en base a ello determinar y comprobar el monto de los tributos a pagar. Como explicamos varias veces, hay que ver, por ejemplo, si yo veo en mi registro venta de mercadería por 5 millones de guaraníes, debe existir ese comprobante, esa factura, como si también debe existir esa plata, debe existir ese dinero. No puedo anotar nomás algo que no existe. Representa la fotografía de los acontecimientos mercantiles de la empresa. O sea, es un reporte histórico. Me parece eso. Yo puedo tomar decisiones. Yo puedo ver, por ejemplo, por cuánto se vende normalmente en los primeros 6 meses. Y de acuerdo a eso puedo prever un presupuesto, un plan de ventas. En cuanto al jurídico, ya vimos que es más bien para poder tener un registro, para poder hacer la declaración. Yo debo tener una declaración en forma mensual y anual de lo que es el impuesto. Si gano más, si yo encuentro que mi libro facturé mucho, significa que voy a pagar más impuestos. Si por ahí encuentro gastos que se relacionan a mi actividad, puedo deducir, puedo disminuir el monto a pagar. Después tenemos la clasificación de los libros contables. ¿Cómo se clasifican? Tenemos dos libros que son obligatorios, según la ley 1034/83, que veremos un poquito más adelante. Habla del libro diario y el inventario. El diario se registran las compras, ventas, o sea, todos los hechos contables se registran ahí. El inventario se registra son los bienes que se disponen cuanto a mercaderías y activos como mobiliarios, rodados, instalaciones, etc. Se registra toda operación que afecta al patrimonio. Sí, el asiento en forma cronológica, o sea, fechas correlativas. Registra toda operación que afecta al patrimonio, cuentas deudoras y acreedores, recolección diaria mensual. O sea, no hay distinción y que
Ese libro también tiene ese diseño de las columnas del debe haber y la sumatoria. Yo luego puedo sumar de todo un mes todo lo que se cargó en el debe y todo lo que se cargó en el haber y me sigue, o sea, tiene que seguir siendo igual para poder cumplir con el principio de partida doble. Si yo sumo todo acá, encuentro 80 millones, acá encuentro 81 millones, significa que un millón está mal. Tengo que verificar cada ciento, tengo que verificar cada comprobante para poder detectar el error, porque es básico ese principio que sí o sí se debe cumplir. Después tenemos la parte de libro diario. El libro diario, como su nombre lo indica, es del día a día. Es un documento donde se registran todas las operaciones económicas de una empresa que se realiza en su día a día. Dicho libro contable es considerado como uno de los registros más importantes. ¿Por qué es importante? Porque en base a este libro yo puedo confeccionar los informes. Yo necesito el libro diario para hacer mi libro mayor. Yo necesito el libro diario para hacer mi balance general. Yo necesito de mi libro diario para preparar mi estado de resultados. En el libro diario, como ya vimos, se enumera el asiento, que sería el número de operación. La fecha de operación, fecha en el cual yo, por ejemplo, si yo encuentro una factura de que dice 15 de agosto, yo no puedo registrar 16 porque la operación se hizo el 15 de agosto. Las cuentas afectadas y los importes correspondientes. Tengo que verificar en la factura la fecha y el monto, así que deba coincidir. Por ejemplo, ahí tenemos alquileres pagados por adelantado, IVA, 850.000, porque IVA, por ejemplo, es el 10% del valor inicial. Normalmente se hace dividido 11, por ejemplo, si yo gano 2.200.000, 200.000 es IVA, el 10% de mi costo inicial. Y eso tiene que ir al Estado, sí o sí. Banco cuenta corriente significa que pago en cheque. Y también se registran los detalles, ¿verdad? De la factura, su numeración, características, los aspectos que más caracterizan el libro diario. Por medio del libro diario se demuestra claramente el mecanismo de la partida doble, porque cada operación registrada en este libro consta con un débito y un crédito. Débito debe, crédito haber. Otra consecuencia, otra característica es que las cuentas que tienen movimiento en este libro serán las mismas que se empleen en el libro mayor. Todos los asientos llevan, además de los títulos de cuentas y de las cantidades que hayan cargados a abonar. El libro mayor es lo que la vez pasada hicimos la T y se va sumando, o sea, se va punteando. Por ejemplo, caja 100.000, abajo, hubo siguiente operación 200.000, 200.000. Si es un pago, voy a poner como salida y voy a poner en el lado derecho, en la parte del haber. 100.000 significa que este me va a restar. Todos los asientos llevan, además de los títulos de cuentas y de las cantidades que hayan de cargarse o abonarse. El libro mayor se registra en forma clasificada y sistemática los hechos contables registrados en el diario por orden cronológico, de tal manera que se conozca el movimiento y el saldo de cada una de las cuentas. Saldo significa lo que me sobra y la sumatoria. Y por ejemplo, vemos ejemplo. Caja, por ejemplo, 100 millones, se carga 100 millones. Segunda operación, otra fecha, hubo un ingreso de 18.700.000, 18.700.000 se agrega. Y 7.722.000 se suma y el otro significa caja. Ahí, por ejemplo, el saldo va a ser deudora o acreedora, significa que yo ya no tengo más, o sea, estoy en rojo, pero lo ideal es que esta parte siempre sea mayor. El lado del debe tiene que ser mayor en caso de un activo. Significa que 122, 6 más 30, 139, más 126 menos 39 va a ser mi saldo, o sea, lo que yo dispongo en caja. Banco, cuenta corriente, la misma cosa. En el lado derecho va toda la entrada. Por ejemplo, un cliente me pagó en cheque, se va en mi debe, va en mi favor, a favor. Después, lo que yo vaya sacando o pago que yo haga en cheque va a ir en el lado del haber. Y así sucesivamente.
O sea, yo necesito para hacer este libro, yo necesito del libro diario. Vamos a ver enseguida un ejemplo. Después tenemos libro diario, libro de inventario y cuentas anuales. Dice, la doctrina contable define al libro de inventarios y balances como un libro principal y obligatorio de foliación simple, en el que se registran los activos, pasivos y patrimonio que tiene la empresa. Para efectos mercantiles, este libro está regulado por el artículo 37 del Código del Comercio. La finalidad de este libro es mostrar la situación económica de la empresa. Ya vimos. Después parte correspondiente del libro de cuentas anuales. Ahí tenemos lo que es cuenta de resultados, estado de cambio, estado de flujo de efectivo. Nosotros no vamos a profundizar esa parte. Pues tenemos libros auxiliares, son aquellos que la empresa puede utilizar en forma complemento de la información. La empresa, de acuerdo con el Código de Comercio, pueden llevar, además de los libros obligatorios, que son los libros auxiliares, pueden ser los libros de cuentas con bancos, que sería el extracto bancario. O sea, por cada cuenta yo puedo tener un libro de que es ingreso y salida de dinero. Libro de caja por día. Voy registrando el efectivo de cada día y tengo un control. Libro de las cuentas con clientes aparte, libro de cuentas con proveedores aparte. O sea, un registro por separado. Después, el libro de caja de banco se registran operaciones en efectivo que realiza la empresa, aplicando una serie cada fin de mes y centralizándose en el libro diario. Y así. Después, forma de llevar los libros contables. Se aceptan como procedimientos de reconocido valor técnico contable, además de los medios manuales, aquellos que sirven para el registro. O sea, se puede llevar en forma impreso, como así también se puede utilizar sistemas. Sistema en el cual se tiene el libro diario y que te genera también tu libro mayor. Hoy en día es todo sistema. Conservación de los libros contables. Desde el punto de vista de la ley, deben ser mantenidos según el Código del Comercio durante 5 años. Está en la ley 1035, 1034, ley del comerciante. Ahora vamos a ver lo que es lo que es el apartado de eh, la parte de ley. Ahí pueden ver en la parte descriptiva de los artículos que nosotros vamos a trabajar, que son el artículo 3 al 14 y el artículo 74 hasta el 85 en los libreos de los libreos y la documentación comercial. Vamos a abrir y vamos a analizar brevemente cada artículo. Importante que manejen la parte legal, que todo se basa en lo que se establezca en la ley. ¿Y qué ley, por ejemplo, en Paraguay habla de la tendencia obligatoria de libros? Vamos a ver la ley número 1034, promulgada en el año 1983, sigue vigente, cuya ley tiene como objeto regular la actividad del comerciante, sus derechos y obligaciones, la competencia comercial, la transferencia de los establecimientos mercantiles y caracterizar los actos de comercio. La actividad comerciante es la venta, sus derechos y obligaciones. Por ejemplo, yo tengo un derecho por un documento a cobrar. Yo tengo un derecho de
eh, regular eh, libremente mi precio, según mi antojo. Competencia comercial, por ejemplo, competencia leal. Por ejemplo, si yo traigo productos de otro país sin registro, significa que estoy haciendo contrabando y es una competencia desleal. Y transferencias mercantiles, casos de venta de empresa, etcétera. Pero vamos a lo que es el artículo 3. Primeramente hay que definir quiénes son comerciantes. La ley habla de que son las personas que realizan profesionalmente actos de comercio. Profesionalmente significa que están legalmente constituidas. No es que se le ocurrió nomás y de la noche a la mañana ya vende su producto. O sea, tiene que legalizar y debe de constituirse. También las sociedades que tengan por objeto principal la realización de actos de comercio. O sea, yo ofrezco un producto o un servicio a cambio de un dinero en específico. Artículo 4 habla de que los que tienen la calidad de comerciantes según la ley están sujetos a la legislación comercial en los actos que realicen como tales. O sea, deben regirse por la ley, ver cuáles son sus derechos como sus obligaciones. Todo está establecido en la ley. Los que realicen accidentalmente actos de comercio no son considerados comerciantes. Por ejemplo, yo tengo un terreno y quiero vender, pero este es un acto ocasional, ¿no? Es algo que yo me voy a dedicar para poder sobrevivir. Quedan, sin embargo, sujetos en cuanto a las consecuencias de dichos actos a la legislación comercial. O sea, se tiene que registrar todo ese procedimiento, pero no es un acto de comercio propiamente dicho. Toda persona que tenga la libre administración de sus bienes puede ejercer el comercio. Todo menor que haya cumplido 18 años podrá ejercer el comercio si se haya autorizado legalmente o emancipado. Vamos a ver un poco qué significa emancipado. Emancipado. No, en caso de que se le dé autorización sería. Se considera que un alumno puede estar emancipado cuando sea mayor de edad, es decir, cuando tenga los 18 años cumplidos. En caso contrario, y salvo permiso expreso de la autoridad educativa competente, ningún alumno debe ser registrado como emancipado. Y sí, si por ahí tiene una autorización, eh, a ver, por ahí dice, en caso de oposición de representante legal, deberá resolver el juez de menores. Si es menor a 18, por ejemplo, tiene 15 años y quiere hacer autos de comercio. En caso de oposición del representante legal, deberá resolver el juez de menores. La autorización no otorgada no podrá ser retirada al menor sino por dicho juez, a instancia del padre, de la madre o tutor según el caso, cuando tenga un menor de 18 años. Pero si tiene 18 años, pues tiene 18 años ya, puede ejercer sin ningún problema, no necesita autorización. Pues en caso específico, ¿no? Es muy común que se dé su caso. El matrimonio de la mujer comerciante no altera sus derechos y obligaciones relativos al comercio. Mm. No puede ejercer el comercio por incompatibilidad del Estado, las corporaciones eclesiásticas, la iglesia, los jueces y representantes del Ministerio Fiscal y la Defensa Pública, los funcionarios públicos, conforme a las disposiciones de la Ley 200/70 y las demás personas inhabilitadas por ley especial. O sea, básicamente es que tengas 18 años de edad y que no tengas ninguna inhabilidad. Por ejemplo, eh, seas un delincuente y tengas un caso judicial, por ejemplo. Ujú.
Después tenemos la prohibición del artículo precedente. Esta parte lo veo complicada para... Son obligaciones, someterse a las formalidades establecidas por la ley mercantil, en los actos que realice, inscribirse en el registro público de comercio, su matrícula y los documentos que la ley exige, seguir un orden cronológico y regular la regular de contabilidad, llevando los libros necesarios a este fin, conservar los libros de contabilidad, de correspondencia y los documentos que tengan relación con el giro de su comercio por el plazo establecido en el artículo 85. Ahí recalca. Y después, esa parte no vamos a ver tanto. Lo que quiero ver ya es en el capítulo, página, artículo 75. Mm. Ahí dice, todo comerciante cuyo capital exceda el importe correspondiente a 1.000 jornales mínimos establecidos para las actividades diversas no especificadas de la capital está obligado a registrar en libros de la técnica contable considere necesario. O sea, si mi ingreso o mi capital excede a los 1.000 jornales mínimos, que sería, podemos calcular 1.000 por 80, ¿cuánto sería? 1.000 por 89.000, vamos, 89.000.000, 80.000.000, debe tener su registro. El número de libros y del sistema de contabilidad quedan a criterio del comerciante, debiendo llevar indispensablemente un libro diario y uno de inventario, sin perjuicio de los otros libros exigidos para determinada clase de actividades. Entonces, obligatorio es diario e inventario. Para el empleo de medios mecánicos u otros sistemas modernos de contabilidad se requiere, salvo disposiciones contrarias a la ley especial de autorización judicial. Ella se dará por resolución fundada previo dictamen de la autorizada del Contralor Permanente. El juez podrá recurrir además a un perito designado de oficio a la resolución será inscrita en el registro público de comercio. El que ejerza una actividad comercial de la importancia señalada en el artículo 74 deberá llevar su contabilidad mediante contador matriculado, siendo ambos responsables solidariamente que en los asientos se registren con fidelidad los documentos y constancias en los que no ha participado ni intervenido. Si el comerciante es contador matriculado, podrá llevar por sí mismo su contabilidad. No hay problema entonces. Los libros de comercio, antes de ser puestos en uso, deben ser presentados al registro público de comercio, numerados en todas sus hojas para que sean rubricadas o selladas y se haga constar en nota datada en su primera página el número de folios que contenga. El mismo requisito se cumplirá con las hojas o fichas de otro sistema de contabilidad que autoricen. El registro cerrará los libros usados con indicación en la última página de la fecha y el número de folios utilizados. Los libros de contabilidad serán llevados en idioma oficial, debiendo asentarse las operaciones cronológicamente, sin interlineaciones, transportes al margen ni espacios en blanco. No podrán hacerse enmiendas, raspaduras ni cualquier otra alteración y si fuera necesaria, alguna rectificación esta debe practicarse mediante correspondiente contraasiento. Importante también el idioma también siempre es el idioma oficial. Artículo 80. En el libro diario se asentarán de forma detallada las operaciones diarias
de comerciantes según el orden en que se hubiesen efectuado, de modo que cada partida resulte la persona del acreedor y la del deudor en la negociación realizada. Si el comerciante lleva el libro de caja, es necesario que asiente en el libro diario los pagos que efectúe o recibiere en efectivo. En cada caso, el libro caja se considera parte integrante del libro diario. En el libro de inventario se registrará la situación patrimonial al iniciar las operaciones, con indicación y valoración del activo y pasivo, la situación patrimonial y los resultados que correspondan a la finalización de cada ejercicio, en el cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas. Todo comerciante deberá confeccionar dentro de los 3 primeros meses de cada año el balance general de sus operaciones, que contendrá una relación precisa de sus bienes, créditos y acciones, así como con sus obligaciones pendientes en la fecha de balance. La duración de cada ejercicio no podrá exceder de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Los libros y registros de contabilidad deberán ser conservados por 5 años, contados a partir de la fecha de la última anotación efectuada en cada una de ellos. Durante el mismo plazo se conservará de forma ordenada los comprobantes, de modo que sea posible su verificación. Este plazo computará desde la fecha en que hubiese sido extendida, o sea, la prescripción. Y eso es lo que vamos a ver entonces. La parte del capítulo 1 vamos a ver así a grandes rasgos nomás. No hace falta, bueno, lo que a nosotros nos interesa es lo que es libros de contable.